Bienvenidas, chicas, a este episodio de Madres y Malabares. Este es distinto, este es conmigo. Esto ya lo había hecho antes. Cuando saqué el podcast al principio hubo como 2 episodios conmigo que os encantaron y entonces esto me parecía una buena forma de volver a conectar con un formato que al final es como mucho más discurrido. Y os encantó en su momento, así que repito. ¿Por qué estos episodios sola? Bueno, pues para hacer un poco recapitulación de cosas, algunas reflexiones. Ya llevamos 4 invitadas en el podcast, que a cada cual me ha hecho más ilusión, la verdad. Hemos tenido de todo, hemos tenido emprendedoras, hemos tenido directora de fundación, hemos tenido a mi madre, hemos tenido también a Teresa de Belleville. Entonces me apetecía hacer como un recap de distintas cosas que he aprendido con cada una de ellas y luego también contaros un poco pues en lo que estoy yo, ¿no? Por un lado, de mi madre, bueno, la verdad es que se nos quedó corta. Tendríamos que haberlo alargado más. Fue en un momento que yo quería lanzar sí o sí el Día de la Madre y se nos quedaron muchísimos temas pendientes, como por ejemplo hablar de mi parto con Casilda, que ella estuvo presente y fue de los momentos más emocionantes que he vivido con mi madre, vamos, 100%, encima de la mano de mi amiga Leti, que estuvo ahí para acompañarnos, y mi madre siempre destacan la tranquilidad, o sea, el haber conocido a mi amiga en la versión amiga y el haber conocido a mi amiga en su versión de médico conmigo, ¿no? Y nada, se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, la verdad, porque podría haber sido muchísimo más largo y habrá una segunda parte seguro. Después con Marta, de la cual soy fan absoluta, soy fan de Marta, me declaro fan, he hecho fan a todas mis amigas y a raíz del episodio muchas la habéis contactado para ver posibilidades de trabajar en la fundación. No es para menos porque la verdad es que es una líder espectacular. Creo que muchas al escucharla dijisteis, me encantaría trabajar para alguien con esa estrategia y ese liderazgo y lo que hacen es maravilloso. De hecho, esta semana la veo porque hay un evento de la Fundación Soñar Despierto a la que me apetece muchísimo ir y espero aportar. Así que fue de verdad un episodio que me encantó. Después estuvimos con Cristina Cotillas, que la admiro profundamente. De hecho, tengo un café con ella este fin de semana. O sea, perdón, esta semana, que ya no sé ni en qué día vivo. Y nos vamos a tomar un café porque creo que puedo aprender mucho de ella y de cómo ella ha ido trazando su camino como emprendedora barra empresaria y desarrollándose poquito a poco, superando ese síndrome del autónomo del que hablábamos. Así que creo que me va a ayudar un montón y creo que siempre hay que apoyarse en personas que hayan recorrido un camino parecido al que a ti te gustaría recorrer, ¿no? Y la verdad que el mundo de la inversión inmobiliaria me parece algo súper interesante, algo muy a explorar de cara a tener una segunda fuente de ingresos, que es algo que yo llevo diciendo muchísimo tiempo y es algo que hablo muchísimo con mi marido. Chicas, hay que tener una segunda fuente de ingresos para de alguna forma no depender solamente de una cosa más en un entorno tan cambiante. O sea, sobre todo de cara a personas más mayores, cerca de los 50, quedarte sin trabajo con los 50 y no haber hecho nada ni tener otra fuente de ingresos, a mí es algo que, por ejemplo, me da bastante miedo de cara a esa estabilidad. Entonces, bueno, creo que es un capítulo muy interesante. Ella recomienda mucho el libro de Padre Rico, Padre Pobre. A mí ya me lo habían recomendado y es una cosa que tengo en mi lista de to-dos pendiente. Así que si no lo habéis escuchado, os recomiendo mucho escuchar ese episodio porque además también hablamos muchísimo del posparto, que tengo ahora a varias amigas, justo acaban todas de dar a luz a niños y a mi cuñada también, a mi cuñada María, a la que adoro y con la que siempre he tenido una relación muy especial, que como primeriza pues ha estado desbordada igual que lo estuve yo. Me ha hecho recordar lo duro que es el principio cuando todo es nuevo, la lactancia que puede ser durísima y que es una suerte si se te da fenomenal, pero si eres una persona que te agobias mucho o que necesitas mucha libertad o bueno, al final te puedes imaginar una cosa y que luego pase totalmente lo contrario y al final
todo es lícito, ¿no? Es algo que yo creo que te enseña el ser madre, que hay que respetar y no juzgar y que cada una acaba haciendo lo que cree que es mejor para sus hijos. Así que de esto también hablamos con Chris porque yo la conocí en un momento que ella pensaba que iba a poder con todo en cuanto tuviera su bebé y nada más lejos de la realidad porque no fue así. Así que nada, os recomiendo mucho que escuchéis ese episodio. Después con mi querida Mary, a María yo sabía que la tenía que traer porque ha sido para mí una fuente de inspiración desde hace muchos años. Luego perdimos un poco el contacto, pero María superó una situación personal muy difícil, un divorcio con un bebé muy pequeño, un reencontrarse con ella misma, volver a tener pareja, un montón de cosas que yo creo que son fundamentales y muy, muy, muy valientes. Y por último a Teresa, que como empresaria me parece un 10, ha llevado una agencia de creadores de contenido a un nivel de lo más alto en nuestro país y luego también pasó por un divorcio con niños muy pequeñitos. Me siento muy identificada con el discurso que tiene sobre su madre y cómo trabaja con ella, o sea, trabaja no, perdón, se trabaja en esa relación, me refiero, de llevársela de viaje, que es algo que yo también hago con la mía, y la importancia de estar, ¿no? Y de la importancia y el peso que tenemos la madre en la vida de nuestros hijos. Y bueno, y por lo demás, os venía a contar un poco reflexiones, creo que me van a interrumpir porque acaban de entrar mis hijas en casa, pero quería contaros reflexiones sobre cosas en el punto en el que estoy y lo que he descubierto en estos meses de emprendimiento. Por un lado, ya no solo en el emprendimiento, sino también de mis últimos meses por cuenta ajena. Creo que estoy, de lo que más orgullosa estoy es de siempre haberme mantenido fiel a mis principios en todo lo que he venido haciendo y sobre todo creo que estoy, o sea, no creo, estoy muy contenta porque la vida me está demostrando que aunque haya valles y luego haya momentos buenos, momentos malos, etcétera, todo, todo el tiempo pone todo en su sitio de alguna forma, ¿no? Entonces, mientras que tú seas buena persona, curres, hagas las cosas bien, te muevas, acciones y demás, soy de la opinión de que obviamente pueden pasar muchas cosas externas, pero trabajándote esa actitud, casi todo acaba poniéndose en su sitio. Así que nada, tengo mi vision board, os voy a enseñar para las que me estéis viendo, que la verdad que para mí es una de las cosas más importantes que hice en 2026 al empezar el año. Me encanta. Es un proyecto que hice con Tere Sanfeliz de Sanfegram y se lo encargué. Aquí hay cosas, yo creo que casi todo se puede contar, pero bueno, me parece un muy buen ejercicio, incluso también para hacer ahora a mediados de año, como parte del acabar el año con propósitos que nos pusimos, ¿no? Yo, por ejemplo, me puse en Magritte, que para mí es un 10 y mi amiga Isa Estevez me la recomendó y desde entonces estoy enamorada, me escucho todos sus podcasts y ahora en Bali me voy a dedicar a leer su libro. Aquí, bueno, una idea de una aplicación que tengo y espero poder desarrollar a finales de este año. Un foco, una cámara con foco en mi marido, porque una de las cosas que quería hacer era trabajar mucho en matrimonio y es algo que estamos consiguiendo. Aquí una foto de los cuatro para también hacer mucho foco en algún viaje de familia solos los cuatro. Todavía no lo hemos hecho, pero está en mi lista. Un plano de mi cocina, porque es algo que era como representativo de si me va bien, a finales de año quiero por lo menos haber pedido a alguien presupuesto para remodelar toda mi planta de abajo, que tiene muebles muy oscuros y bueno, para mí sería un sueño hacerla como 100% a nuestro gusto. Un micrófono de podcast y aquí estoy volviendo. Me gustaría volver a profesionalizarlo en algún momento, pero la realidad es que es muy caro y ahora mismo tengo otras prioridades, pero bueno, espero que cada vez poquito a poco vaya llegando a más gente El viaje a Bali con mi madre, con mi hermana, que ya está planeado y nos vamos en 2 semanas, o sea que estoy feliz. Más vinos con amigas y eso se está cumpliendo casi todas las semanas. Intento de alguna forma ponerme una cena o vinos con amigas. De hecho, ayer estuve
tomándome unos vinos con unas amigas y mañana vienen amigas mías de Bestseller a casa a tomarnos vinos también. Aquí me puse un ecosistema de marketing que empecé a estudiar y esto tengo que decir que me apunté a un curso de Marketing Growth para que veáis y lo que digo de mantenerme fiel a lo que creo, ¿no? Me apunté a un curso de Marketing Growth por el miedo a, si no me iba bien en lo que yo confiaba que iba a hacer, tener un recurso para volver a trabajar por cuenta ajena. Y cuando lo empecé, vi que no conectaba conmigo ni realmente con lo que yo quería hacer. Así que a la semana lo dejé y les dije, mirad, con toda la sinceridad del mundo, os quería preguntar si me podéis devolver el dinero porque me parece súper interesante, pero ahora estoy en un punto en el que esto no es lo que quiero, me estoy forzando a hacerlo y esto me quita tiempo de dedicarle a lo que realmente quiero que sea mi negocio y tenga éxito. Entonces, lo dejé. Fue una cosa que me puse como más encima de la mochila y esto es algo que tenerlo aquí en el fondo me recuerda que ponerse muchas cosas encima del plato no siempre es bueno. Igual que esto, que era un despertador a las 6:30 de la mañana para despertarme a hacer ejercicio o lo que fuera y sin embargo he comprobado que soy mucho más nocturna y que me sienta mejor hacer las cosas por la noche y levantarme a la hora que se levantan las niñas por la mañana sin tener que madrugar en exceso. Mi certificado de coach, que esto lo voy a conseguir seguro y además, vamos, ya lo tengo y ahora tengo el segundo nivel. La fuerza y el comer mejor y la verdad es que lo estoy consiguiendo. El journaling estoy pecando, así que voy a volver porque sé que es importante. Y este tacón, que es algo en lo que también quiero trabajar, que tiene que ver con el tema de la ropa, que tengo un montón de ropa que no me pongo. También al estar trabajando en casa me quiero forzar a vestirme porque muchas veces voy a hacer deporte por la mañana y ya me ducho, pero luego me quedo como en deporte o como voy a hacer deporte por la tarde me visto y directamente me pongo. Entonces quiero volver a sentir y tener el estilo que quiero tener. Así que digamos que esto es una tarea pendiente para lo que me queda de 2026. Y nada, y la verdad que es precioso. Aquí encuentros con mujeres, que va a ser el siguiente paso, y aún así lo estoy haciendo de alguna manera. Y yo creo que vamos a hacer cosas chulas también a final de año. Pero bueno, como que el verlo ahí todos los días en mi despacho, que además es precioso, no me digáis que no es precioso y los voy a coleccionar año por año, va a estar ahí, me ayuda un montón a tener la dirección. Entonces, creo que entre tener la dirección clara y hay cosas que han aparecido entre medias. Yo toda la parte del emprendimiento con Waferlab no lo tenía planificado para nada, pero pues al final salió, me pareció una oportunidad buenísima. Creo que la inteligencia artificial está en un momento en el que nos va a llegar a todos y estamos haciendo cosas apasionantes y estoy aprendiendo de sectores de los que no tenía ni idea. O sea, uno de nuestros primeros clientes fue un desguace y la verdad es que estamos encantados. Un desguace que ha crecido una barbaridad, ha pasado de facturar 750.000 euros a 3 millones en los últimos años y gente que se quiere pues reciclar y hacer cosas. Así que también estamos ahora con una pastelería que a mí me encanta, viendo a ver si les automatizamos toda la carta de alérgenos, con un sistema de citas para una cadena de centros de entrenamiento. O sea, tenemos una variedad brutal de proyectos que me están haciendo aprender y encima lo estoy haciendo de la mano de familia, con lo cual estoy muy contenta, ¿no? Eh, ¿Qué os quiero contar en esto? Que el otro día lo hablaba con una clienta. A mí me gusta ser súper transparente. Yo no hubiese podido dar este salto si no hubiese sido por, digamos, tener un colchón económico. Entonces, yo de alguna forma he capitalizado el paro para poder hacer esto también, emprender, crear mi SL y hacerme autónoma. No hubiese podido dar este salto de un día para otro teniendo familia si esto no hubiese pasado. Entonces, creo que es importante decir las cosas como realmente son para no compararte, porque hay muchas personas, incluidas algunas clientas mías, que ahora desearían dejar su trabajo para hacer algo por su cuenta y no se lo pueden permitir y suele ser lo normal. Entonces, creo que es importante decir esto. Después, por otro lado, decir que soy feliz con el tipo de mujeres que estáis llegando a los procesos de coaching. Tengo de todo. Tengo madres, tengo no madres, tengo trabajadoras por cuenta ajena, tengo emprendedoras. Tengo mucho
de crisis profesional ligado a el momento vital en el que nos encontramos muchas. Y la verdad que me está encantando acompañaros. Disfruto muchísimo las sesiones de coaching y voy a aprovechar para volver a recordar lo que es y lo que no es el coaching. El coaching no es terapia, es decir, no es que de repente vayáis a charlar conmigo y estemos ahí haciendo nada, charlando y contándome y yo dándoos consejos, para nada, sino que es un proceso cerrado en el que llegáis queriendo un cambio, ¿no? Entonces, aquí de hecho tengo una frase apuntada, perdón, que es una de las primeras preguntas que se hace muchas veces en las sesiones, que es para conseguir definir el objetivo del proceso de alguna forma, que esto es muy técnico, pero bueno, cuando estás en el meollo te das cuenta de a qué me refiero, que es qué te gustaría que fuera diferente, ¿no? Es decir, de alguna forma tú llegas a un proceso de coaching queriendo que algo sea diferente y ese algo puede ser tener una mejor relación con mi pareja, tener más claridad frente a lo que quiero hacer laboralmente, volver a sentirme más alegre. Tengo una clienta que me decía, es que desde que soy madre siento que hay una parte de mí de la alegría y de tal que como me he metido en toda la dinámica de broncas, baños, tal, no sé qué, he perdido mi alegría. Pues sentirse más valorada, ¿no? Aprender a ponerse en valor tanto a nivel económico en un trabajo por cuenta ajena como en el día a día con amigos, saber poner límites. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí que son súper interesantes a trabajar. Y entonces, bueno, creo que es una muy buena oportunidad para, de alguna forma, empezar a mirarse un poquito más para adentro y trabajar cosas en las que nos gustaría estar mejor, más ubicadas, más tranquilas. También tuve un cliente que realmente pues y me encantó porque era hombre y entonces era un hombre que trabajaba muchísimo en un banco en Estados Unidos y, había tenido 3 niños muy pequeñitos en los últimos años, muy seguidos, y entonces lo que quería era ubicarse un poco, el decir, quiero volver a tener un poco de tiempo para mí, volver a cuidarme, descansar mejor, tener una mejor relación con mi mujer, porque los dos estamos como pollos sin cabeza. Y fue un proceso precioso, o sea, me encanta también desde el otro lado tratar a, o sea, tener clientes que no tengan nada que ver con mi situación. Luego tuve otro cliente, diseñador de moda, que tenía un bloqueo creativo y lo sacamos de ese bloqueo, bueno, se sacó él mismo de ese proceso, de ese bloqueo creativo, ¿no? Porque hay muchos tipos de... Yo no tengo que saber de lo que me vais a hablar, ¿no? De alguna forma. Entonces, la verdad es que me llena mucho ver cómo la gente sale. Ayer me decía una chica que llegó con muchísima ansiedad al proceso y si es una ansiedad muy crónica es algo que directamente se deriva a un psicólogo, pero ella llegaba como con mucha rumiación de muchas cosas y el proceso le sirvió para ordenar todo y sentirse mucho más tranquila y transitar muchísimo mejor ese proceso como de incertidumbre, ¿no? Y, y me da una satisfacción pensar que me estoy dedicando a algo que ayuda a los demás, que es bestial, la verdad. Y eso en cuanto al coaching. Después, desde el lado de consultoría de marketing y comunicación, la verdad que estoy haciendo cosas bastante diferentes y como madre, que estamos aquí en Madres y Malabares, la verdad que están siendo bastante a nivel de malabares, porque tengo varias amigas que están en la misma situación y es una cosa que cuesta poner en su sitio, porque al principio la realidad, y lo que hemos dicho en algún episodio aquí, es que cuando emprendes tampoco concilias desde el principio y es complicado. No en todas las situaciones, pero bueno, yo en mi caso muchas reuniones tienen que ser por la tarde. Si tengo algún cliente de LATAM, pues suele ser por la tarde. Algún viernes a las 4 de la tarde tenía una reunión. Después también, pues son como cosas más sueltas quizá, entonces hay que ubicarlas en distintos puntos que te interfieren con el, oye, chicas, estoy llegando tarde, que alguien se quede en la puerta del cole con las niñas, porfi, me hace el favor alguna madre. Entonces lo estoy transitando cada vez mejor, pero bueno, creo que el viaje a Bali también me va a servir para poner orden en cómo han sido estos primeros meses y replantear cómo quiero que sean, ¿no? Ahora lo que pretendo hacer es a la vuelta, ahora no puedo porque tengo muchas cosas entre medias y también he aprendido a decir que no a cosas que no tienen sentido. Es ponerme como 3 días sí o sí de oficina más centrado en ordenador, sin cosas que lo salten, sino bloqueados para oficina, y jueves y viernes quizá más de networking, cafés, reuniones y demás, que también es una parte de mi trabajo que es muy importante. Entonces, bueno, eso.
Y hablando de eso, lo que decía, creo que es muy importante cuando nos sentimos así en momentos de incertidumbre, ¿no? El decir, vale, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Me acerca o me aleja de donde quiero estar? Y si la respuesta es que no te está acercando, es que quizá no sea por ahí por donde hay que ir. Así que eso es lo que estoy practicando yo mucho, la verdad, el preguntarme mucho, ¿esto que voy a decir que sí me acerca o me aleja? Y me tomo mi tiempo para pensar, porque en las primeras semanas, como al final mi objetivo era facturar, le decía que sí a prácticamente que todo y luego me he llegado a arrepentir. Entonces, creo que ese punto pues es importante. ¿De qué más os puedo contar? Del tema de organización y productividad. La verdad es que es un tema que tengo ahora con Instagram, que estoy un poco como a regañadientes porque el otro día que os lo decía, estoy intentando ver qué es lo que realmente os aporta, porque veo que a muchas os gustan muchísimo todos los contenidos de organización y productividad y tal, pero luego al sacar un taller tampoco os habéis querido apuntar muchas, y no me importa decirlo, o sea, no tengo ninguna vergüenza de decir que tampoco se ha apuntado tanta gente. Había como 25 interesadas, de las cuales al final han quedado 4 como oficialmente apuntadas, y creo que también tiene que ver con que al final en junio ya pues estamos todas más en el mood de piscina, en tardes con los niños, etcétera, etcétera. Y lo he hecho más o menos de forma individualizada. Bueno, ahí seguimos. Por ahora sigue disponible, pero yo creo que voy a acabar haciendo un one-to-ones. Si alguna vez quiere un one-to-one con temas de organización, el otro día tuve una con una tocaya y la verdad que salió encantada, y yo salí encantada también de haberlo podido hacer one-to-one y dedicarle ese tiempo durante 1 hora y media. Y luego, ¿qué más? Creo que no me dejo así ningún palo por tocar. El tema de Ringana es algo que también tengo ahí como parte de hobby, pero oye, bueno, los 2 primeros meses no han ido mal y es algo con lo que no me quiero presionar tampoco. Así que por ahora esa es la parte profesional. A nivel de salud, tengo que aquí hacer un esfuerzo grande y mirad que yo me lo pongo como mi propio plan de acción, no dejar de lado el ejercicio, porque al final si hay temas laborales de reuniones, etcétera, prefiero priorizar eso para luego poder estar con las niñas y el ejercicio se vuelve a quedar en un último plano y es algo que no quiero, porque los meses que he estado más tranquila a nivel laboral han sido meses que he sido súper constante y me he notado un cambio corporal y me he notado un cambio en el ánimo sobre todo, así que es algo que mi marido me decía, ahora que no tienes tampoco prisa, vete por la mañana a primera hora después de dejar a las niñas y ya está, y lo haces y tienes ese check hecho y no tiene por qué ser todos los días con esa presión, pero sí por lo menos 4 días a la semana, ¿no? Pues ya está, que es lo que a mí me vale. Así que en eso estamos, y quería traeros alguna otra reflexión, pero sobre todo es de cara a la exigencia que nos ponemos. El otro día me decía una chica cuando dije lo de las piernas, pues yo te veo unas piernas estupendas y le mandé una foto de realmente cómo yo me veía y me vi en una foto cogiendo a las niñas en un rocódromo y decía, esas piernas, madre mía, esas piernas no son mis piernas, aunque yo nunca he tenido, o sea, yo era una niña que tenía sobrepeso en mi niñez, hice una dieta que no volvería a hacer en mi vida, la verdad, porque ahora ya sé que no es hiper sana en tercero de la ESO o así, y adelgacé un montón y ya a partir de ahí me he tenido que cuidar toda mi vida porque no soy una persona que si me deje ir puedo comer lo que sea, o sea, me he cuidado toda la vida. Entonces, nunca he tenido un físico escultural, soy muy alta, pero las piernas son para mí un hándicap y no me gusta vérmelas así y entonces es algo que quiero trabajar y sobre todo por la sensación de pesadez. Y le mandé la foto y me decía, pues yo te sigo viendo estupenda, nos exigimos demasiado. Y digo, pues sabéis que tenemos toda la razón, porque es que en realidad estamos haciendo muchas cosas. Entonces, lo pienso con respecto a la diferencia de estos meses que no he estado trabajando. De alguna forma tenía el tiempo para ir todos los días al gimnasio y todos los días a hacer fuerza. Ahora se meten más cosas en el plato, con lo cual ese tiempo ya no es tanto. Y hay que saber que son etapas. Entonces, ahora mismo necesito tener mucho foco en esto, pues igual que mis piernas estén un poco peor, aunque a mí me cueste vérmelas así, no es la prioridad ahora en mi vida, ¿no? Ahora es poder ir, desfogar. Sí que es verdad que me repatea el, como ayer, ir a una clase de barre y ver que no soy capaz y que mis piernas necesitan descansar, porque siempre he sido una persona que ahí ha tenido mucho tesón.
Entonces quiero volver a estar como en forma, más por un tema mental que por una cosa de cómo me vea ya físicamente, pero intento cada vez que me saltan esos pensamientos relativizar y decir, Rochi, es que no eres modelo. O sea, te dedicas a otra cosa que requiere mucho de oficina, que no te permite estar todo el día caminando y que tu cerebro tiene que funcionar y esto lo tiene que acompañar el que estés sentada en el ordenador también. Entonces, esa es una de las reflexiones que creo que es verdad que muchas veces nos exigimos demasiado, así que hay que bajar ese listón de exigencia. Porque además es una conversación que ha salido mucho a mi alrededor, que no sé qué opinaréis, pero que creo que las madres, en el fondo, las mujeres, tanto pedir igualdad hay en algunas cosas que hemos empeorado mucho nuestra calidad de vida, ¿no? Porque al final hacemos lo mismo que hacíamos antes, más trabajar un huevo y medio. Entonces, realmente hay cosas a nivel de carga mental y demás que yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, esto es una opinión personal, que nunca los hombres van a estar a la altura de hacerlo igual que nosotras. Y es así porque no se les ocurre. Si dejo que mi marido vista a las niñas salen tremendas. Si dejo que mi marido compre un regalo a una niña, a un cumpleaños, pues seguramente tampoco lo piense, o sea, que sí, que tendría que hacer el esfuerzo y tal, pero es algo que a mí me sale natural y a él no. Entonces, son cosas que se van sumando, pero que hay que aprender a dividirlas, pero aún así, pues eso que tenemos. Y si encima me meto querer tener un culo perfecto, pues ya peto. Entonces, hablando de esto, sí que os quiero decir que el otro día que tuve esta reunión con esta clienta, yo cuando empecé otra vez con el emprendimiento le dije a mi marido, mira, yo llevo unos meses sin trabajar, pero ahora que vuelvo a trabajar y necesito sacar mi negocio adelante, esto que hacemos en casa lo vamos a volver a dividir. Entonces tenemos una lista del iPhone común en la que, aunque sea yo a lo mejor la que pone todo lo que hay que hacer, lo tenemos dividido. Entonces se llama, igual que tenemos una compartida de casa, esta se llama niñas y tengo, por ejemplo, de ambas. Vender cama en Wallapop, entre paréntesis, podemos esperar a septiembre y eso lo tiene que hacer Charlie. Calendario de vacunas al día, eso lo tengo que hacer yo. Museo del Balún, eso lo averiguó Charlie. Paracas, la beca de la Guardia Privada, Charlie. La beca de la Guardia, echar a la Guardia Pública, pues acaso, Charlie. Disfraz Cas San Isidro, Rochi. O sea, como que nos vamos dividiendo y lo vamos poniendo aquí no sé si se ve, pero vamos tachando y entonces cada uno cuando se mete sabe que tiene que hacer cosas. De hecho, aquí tengo que tachar y me queda comprar ropa para el campamento en junio. Pero el resto de cosas, pues Charlie ya ha ido poniendo cambiar de clase a abono en hípica. Pues nos vamos dividiendo y así cada uno sabe lo que tiene que hacer y repasa cosas de las niñas todas las semanas. Entonces te quita un poco de peso de, aunque vale, yo lo voy a tener que pensar, porque hay algunas cosas que incluso en el chat de madres del cole y tal, pues en el de Casi está, pero en el Martina no, yo le voy actualizando. Entonces es un método que a mí personalmente nos está ayudando a dividir un poco mejor estas tareas. ¿Qué más cosas que os pueda contar? Nada, tengo el viaje a Bali, que aquí las estoy viendo con mi madre y con mi hermana, que nos apetece muchísimo, más después del fallecimiento de la abuela, de mi abuela, de la abuela. Creo que es algo que nos va a venir fenomenal a las tres. Mi madre también lo va a hacer desde un punto más relajado. Me apetece muchísimo charlar las tres en la playa, hacer ejercicio, comer desayunos ricos, poder tomar el sol. El otro día me decía, no, no te sientes culpable, yo no soy capaz, tal. Y digo, pues mirad, chicas, sé que las voy a echar mucho de menos, pero también sé que lo voy a disfrutar un montón. Estoy en una época en casa que sobre todo Casilda no me deja respirar, con unos celos bestiales, diciendo que soy solo suya todo el rato. Llora cada dos por tres, o sea, la llevo como koala todo el rato. Luego me espera un mes de agosto que al tener esa flexibilidad voy a estar yo más que Charlie, que va a tener que trabajar. Creo que me merezco esas 2 semanas después del año que he tenido. Lo voy a disfrutar un montón. ¿Las voy a echar de menos? Sí. ¿Voy a tener culpa? Pues sinceramente creo que no, porque luego les dedico todo mi tiempo. Hoy escuchaba, ¿no?, un podcast que decía que hay que preguntarles a los niños qué es importante, qué crees que es importante para mamá. Y, y mi hija hoy me ha contestado que le digo, ¿qué crees que es importante para papá y mamá? Que nos portemos bien. Yo, bueno, no me ha dicho ni el trabajo ni el móvil, o sea que
está bien porque estamos muy encima para educarlas. Así que eso es bueno, que es algo que aunque tengamos ayuda en casa, yo quiero ser la que las eduque. Entonces estamos ahí y los dos, eso es una cosa que hacemos con una conciencia brutal y es algo de lo que además estoy conscientemente muy orgullosa. Entonces, la verdad es que me apetece un montón, no me siento nada culpable y creo que es algo que me va a venir tan bien que ellas lo van a notar cuando vuelva. Y esto lo quiero decir porque coincide y me he dado cuenta que los días que ellas están más irritadas son los que yo menos atención les he podido prestar estando en casa pero no estando. Pues típica tarde, ayer por ejemplo, fue una tarde en la que hubo una noticia que empezó a petarme el teléfono y, y, y entonces estaba yo muy pendiente del teléfono porque me estaban llamando, me estaban escribiendo tal y entonces ellas estaban mucho más nerviosas porque en el fondo yo estaba pero no estaba tanto con ellas y ahí te das cuenta, ¿no? Y sin embargo hubo otro día de la semana que literal me tumbé en una tumbona y ellas estaban en la piscina jugando con la manguera y tal y estaban tan tranquilas y yo simplemente las estaba viendo, no estaba nada con el teléfono, entonces creo que tiene mucha relación el cómo estamos nosotros con cómo se comportan los niños y es algo que merece la pena pensar y reflexionar. Sé que estoy mezclando un montón de cosas, pero bueno, al final estos episodios van a ser así un poco mezcla de todo. Y creo que es importante pararnos a reflexionar en esto porque a mí el otro día se me encendió, dije, joder, ha coincidido que yo he estado como nerviosa mientras montaba un mueble, hablando por el teléfono, estando con ellas, tal cual, en vez de estar como con toda mi atención en ellas. Y en eso soy cada vez más consciente y es algo que intento trabajar mucho. ¿Y qué más? Pues os diré que a nivel de pareja estamos trabajando mucho. Ha sido un año de muchos descubrimientos el uno del otro. Tanto yo como mi marido estamos en terapia que no es que hubiese ninguna situación grave ni nada, pero es verdad que con los últimos años de maternidad pues hemos estado más desconectados y yo para mí es de lo más importante. Creo que quiero, o sea, quiero tener un matrimonio en el que los dos seamos lo más importante para el otro, porque creo que son los cimientos de todo y tenemos muy buen ejemplo de eso por las dos partes, entonces es algo que requiere trabajo y quiero trabajar. Eh, y es algo que nos pasa a todas y lo estoy viendo, pues eso, os diría que tengo ahora mismo 9 clientas mujeres, de las cuales es un talón de Aquiles para todas las que han sido madres recientemente. Así que es algo que hay que tener muy presente. Tengo una amiga a la que quiero invitar a Madres y Malabares que esto lo tiene clarísimo y ya va por el cuarto hijo y la verdad que tienen un matrimonio sanísimo, se complementan muy bien y yo siempre les he admirado por eso y lo hacen todo fácil el uno al otro y me apetece mucho traerla para hablar de esta parte también y que veáis desde su punto de vista y que es una forma de maternar totalmente distinta a la mía, pero hay muchas cosas que me gusta coger de cómo lo hace ella. Entonces, bueno, creo que voy a empezar a traer a más amigas mías porque son desde luego inspiración para mí constante. Y poco más. Sí que me gustaría que si escucháis este episodio me digáis cosas de las que os gustaría que hablase aquí. Tengo algunas ideas de cosas que me he apuntado que además haré contenido. Pues por ejemplo, han salido cosas súper interesantes esta semana en sesiones de coaching de cuando nos importa cuando nos importan lo que piensen los demás, si realmente nos estamos pensando, nos estamos parando a pensar es decir, a ver cómo lo hago sin pisarme con el contenido, pero plantearos, si sois una persona a la que os importa mucho lo que piensan los demás, ¿cuánto os importan a vosotros esos demás? Es decir, ¿qué importancia tienen para vosotros esa gente y por qué es importante lo que piensen? Y otra reflexión que haré en el próximo episodio y que si me leéis quiero que me preguntéis también sobre esto es el tema de la inteligencia artificial, que ahora que yo estoy trabajando con esto, había una chica que me decía, estoy preocupada porque creo que se nos está yendo en las manos, no nos va a dejar pensar, es como si de alguna forma nos fuera a sustituir, etcétera, etcétera. Entonces quiero que me dejéis en comentarios también qué pensáis acerca de este tema y con respecto a la maternidad, qué pensáis también con la inteligencia artificial. A mí la verdad que perdón por la palabra, pero me acojona
que vayan a tener la capacidad de hacer todo con la inteligencia artificial y no les enseñen a utilizar el pensamiento crítico en los colegios. Espero que se pongan las pilas con esto, porque tú como adulto y habiendo crecido de otra forma lo puedes hacer, pero como niño es algo que me da bastante miedo. Así que, bueno, hasta aquí la reflexión del episodio de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño espacio de charlar un poquito conmigo y nos vamos, me voy a ir a duchar, que tengo una cena con amigos en el mejor restaurante, por cierto, se llama Yerra, es de mi padre, es argentino y está en Alcobendas, en Arroyo de la Vega. Es un súper restaurante, todo el mundo que va sale encantado, no es porque sea mi padre, pero si os gusta la carne y queréis disfrutar de algo distinto, tenéis que ir a Yerra. Os mando un beso gigante, que tengáis feliz domingo o feliz día de la semana en el que me estéis escuchando. Un beso enorme.